Mentalista. La deslumbrante belleza de unos ojos verdes en un rostro moreno hizo que Alonso volteara con la boca semiabierta para seguir viendo a la joven que acababa de pasar a su lado. De inmediato, preguntó a su acompañante: ¿quién es esa muchacha? Será mejor que no tengas ilusiones con ella, respondió su amigo. Es muy seria, algo extraña. La llaman la mulata y dicen que a ningún hombre le hace caso. A Alonso Valvanera esas palabras le aumentaron los ánimos de conquistarla. Su padre lo había enviado hacía poco tiempo a la Nueva España para hacer fortuna y en la floreciente Ciudad de México había entrado con el pie derecho. Era apuesto y presumía de cierto parentesco con el entonces virrey. Contaba en su haber muchos amoríos y se consideraba irresistible para cualquier ser del sexo femenino. Desde que se topó con la mulata, su objetivo fue que los ojos hermosísimos de la joven se vieran tan amorosos en los suyos. Ante los balcones de hierro forjado de la casa donde ella vivía con su abuela, Alonso llevó dulces serenatas con criados de la casa, convencidos con pródigas dádivas. Le envió varios recados a la muchacha, pero nunca sucedió nada. Trató de ser presentado a la joven por alguna amistad de esta, pero la gente le dijo que ella no frecuentaba ningún círculo social y que si salía era solo a misa y muy temprano. Al alba, y muy en contra de su costumbre, se levantó un día Alonso para poder ver a la mulata. A la salida de la iglesia de Santo Domingo, descubriéndose la cabeza, le hizo una reverencia con el sombrero y le lanzó su mirada y sonrisa más seductoras. Esperó unos segundos inclinado, seguro de que ella correspondería siquiera con una mirada. Pero altiva y con gracia pasó junto a él y se fue presurosa con su acompañante. Un mocetón muy alto y fornido de piel oscura. Él sí miró a Alonso, pero con fiereza y frunciendo el ceño. Alonso Valvanera, el galán que rompía corazones, padeció desde ese día un dolor enorme en su orgullo. Rabiaba por el desdén de la hermosa morena. Sus amigos ya le hacían burlas por el fracaso de sus intentos. Una noche, salió de una taberna muy envalentonado debido al exceso de alcohol que había ingerido. Llegó a la casa de su adorado tormento y, subiendo a un balcón que estaba abierto, entró a la habitación donde la muchacha estaba leyendo. Ella, al verlo, gritó, soltó el libro y este derribó el candelero que iluminaba su lectura. Un gato negro que dormitaba sobre el sillón se irguió erizando la pelambre y la luz de las velas volcadas proyectó una sombra siniestra que le causó mucho temor al intruso. Esto y el rumor de criados que ya acudían hicieron que Alonso saliera de inmediato por donde había entrado. A partir de entonces, el pretendiente, frustrado, se dedicó a regar infundios por todos lados sobre la muchacha. Ese negro que la acompaña es el mismísimo demonio, decía, y además agregaba, y ella es una hechicera igual que su abuela. A ese hombre lo vi transformarse en felino, lo juro. Afirmaba persignándose para hacer verídico su relato. La abuela de la mulata, doña María Ignacia, era una anciana apacible y bondadosa que ayudaba a cuanta gente podía, y como sabía de las virtudes de las plantas, a las personas enfermas les daba pomadas, emplastos y conocimientos de hierbas.
En su juventud, fue esclava y sirvió en casa de un hombre rico que, enamorado de ella, la hizo su esposa y tuvieron 2 hijas. Enviudó y sus hijas se casaron con unos hombres que las hicieron felices. María Ignacia fue abuela de una linda niñita y de un varón. Pero sus hijas y los maridos de estas fallecieron por una epidemia de tifo y quedaron a su cuidado sus nietos, una mulata y su primo, aquel muchacho fortachón de hermosa piel oscura que recientemente había llegado de Veracruz, donde atendía negocios de su abuela. Los chismes que iniciara Alonso con respecto a la familia resbalaron como serpientes de boca en boca hasta llegar a los oídos de la Santa Inquisición. En aquella época la Iglesia Católica tenía esta vergonzosa institución para juzgar y castigar de manera severa cualquier acción que afectara sus intereses. Cualquier persona, pobre o rica, plebeya o de la nobleza, estaba expuesta a caer en las garras de ese tribunal. También podían ser acusados de manera anónima y en muchas ocasiones fueron denunciadas personas inocentes tan solo por venganzas personales o para quitarles sus bienes. A las tenebrosas cárceles de la Perpetua, situadas en lo que hoy es la esquina de Venezuela y Brasil, fueron llevados aquellos 2 jóvenes y su frágil abuela, que falleció después de unos días de reclusión en la insalubre mazmorra en la que fue confinada. El joven, a pesar de su fuerza, no pudo sobrevivir luego de haber sido atormentado en el potro, infame instrumento de tortura en donde le jalaron los brazos y piernas hasta descoyuntados. Mientras sus verdugos le decían: «Tú eres Satanás, confiesa lo negro del demonio». Cuando la muchacha supo el terrible fin de sus únicos familiares en el mundo, los seres más queridos en su vida, no lloró, pues ya no tenía lágrimas. Pidió un sacerdote para confesarse y cuando éste llegó a la inmunda celda, la muchacha le dijo: «Me han acusado de algo que no soy, pero que ahora voy a hacerlo». El tono de su voz, la determinación con la que habló y la mirada que había en sus ojos asustaron al fraile, que retrocedió temblando y salió del calabozo murmurando oraciones. Al día siguiente, un carcelero escuchó extraños ruidos en la celda y, al asomarse por la mirilla de la puerta, vio que la joven dibujaba un navío con una piedra filosa sobre una de las toscas paredes. Delineaba con habilidad las pequeñas velas con sus 2 palos. Era un bergantín goleta, realizado con tal perfección que el hombre murmuró asombrado: «Solo le faltaría navegar». La muchacha volvió el rostro y, sonriendo enigmáticamente, le dijo: «¿Quieres que navegue? Lo hará». Después, sin dejar de mirarlo a los ojos, se acercó a la puerta y le dijo: «Cierra tus ojos e imagínate el mar». El custodio no pudo resistir la mirada de la joven y, cerrando los ojos, porque lo había deslumbrado la intensidad de una luz que emanaba de los de ella, imaginó el mar. Al abrirlos, la muchacha ya no estaba, ni el hermoso navío dibujado sobre la pared. Solo se escuchaba el rumor del agua, como de olas rompiéndose sobre el casco de una embarcación. Se interrogó demasiado al carcelero,
que una y otra vez repetía con angustia lo que había sucedido. Se fue en su embarcación, decía, y aunque se sospechó que el carcelero la había dejado escapar, no se tenían pruebas y nada pudieron impugnarle. Por su parte, el infame galán Alonso Valvanera fue recluido en un hospital para enfermos mentales, pues se la pasaba diciendo con ojos desorbitados que un enorme gato negro lo perseguía. Además, gritaba y manoteaba, pidiendo que le quitaran a la fiera de encima. Pero nadie veía nada. Yo soy el documentalista. Y esto fue La Hermosa Hechicera. Gracias y hasta la próxima.